todos nos usa para extender su reino. Y estamos entonces reunidos, cada uno de los que estamos aquí, porque queremos proclamarle a ese mundo que está allá afuera que Jehová reina. Queremos proclamarle la verdadera esencia y el sentido de lo que es la Navidad. Queremos proclamarle el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que abrimos las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, y recordarán que del pasaje del capítulo 1, del versículo 18 al 25, hemos venido presentando los nombres de Jesús y su significado. En primer término, ya hemos hablado del nombre de Jesucristo, como lo narra el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y explicamos lo que significa este nombre, y vimos que en el Antiguo Testamento son tres palabras, ¿sí? Jesús, el artículo G en griego, que es Él, y luego Christus, el ungido. También en hebreo mencionamos también, es Joshua HaMashiach, también son tres palabras. En el versículo 21, el Espíritu Santo, a través del escritor sagrado, nos revela otro nombre. Y entonces nosotros estamos abocados, o debemos estar abocados, a entender el significado de este nombre. Decía que para los cristianos toda la vida es religión, y que en cada cosa de la que hacemos, sea que durmamos, sea que comamos, sea que lo que hagamos, estamos confesando nuestra fe. Pues si coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que el nombre de Jesús es una proclamación del Evangelio del Señor. No es simplemente porque le gustó, era el artista del momento y por eso le puso ese nombre a su hijo. O un amor frustrado y como no se me hizo con él, pues le pongo el nombre de él. Los nombres aquí tienen significado. Dice el versículo 21, lo leemos todos juntos, dice así, todos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, bendito seas, oh Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, porque tu palabra nos es traída día a día, a través, Señor, de la palabra escrita y el testimonio de tu Espíritu Santo. Y hoy aquí, congregados como pueblo tuyo, tu palabra ha sido leída y esperamos ansiosos la declaración de ella para nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que abras nuestros corazones, nuestras mentes duras, y que, Padre, seamos receptivos a tu palabra y conmovidos por tu Espíritu Santo, y que, entendidos de tu voluntad, no haya otro deseo en nuestras vidas que el de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El ángel entonces ordena que el nombre de este niño sea Jesús. De manera que la proposición de esta tarde es que el nombre de Jesús quiere decir Jehová es salvación. Qué maravillosos son los caminos del Señor, inefables e inescrutables, excepto cuando por la gracia de Dios, a través de la fe, entendemos por qué Dios le puso a su Hijo Jesús. Simplemente porque Dios quería decir a través de este precioso nombre, Jesús, que Jehová es salvación, que Él es el que salva. De manera que cada vez que pronunciáramos ese nombre, recordáramos que Dios salva y solamente Él salva, y que si estamos aquí es solo por su misericordia,
Porque Él un día llegó a nuestros corazones con su poderosa palabra, su poderoso Espíritu Santo y un mártir suyo, un testigo, un ángel que nos declaró el Evangelio. Pero si esto, acaso por esto todavía nos quedara dudas, el ángel todavía es más preciso y el Espíritu es más preciso, porque la Escritura explica el porqué de ese nombre. Dice, llamará su nombre Jesús, y enseguida explica la razón de por qué ese niño llevaría el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay muchas notas que no podemos pasar desapercibidas. Nótese primero que dice, salvará a todo el mundo, a San Juan de las Esquinas, a Pancho Nopales, a todos. Así dice. Dice, porque salvará a su pueblo. Solo a su pueblo. ¿Sí? Salvará a su pueblo. De manera que muy a pesar de muchos, y por qué no decirlo a veces hasta de nosotros, tenemos que dejar en claro que no toda la gente será salvada de sus pecados, aunque el ofrecimiento sí es sincero y universal de parte de Dios, pero no todos responderán a ese llamado. Nuestro mismo maestro lo dijo, ¿sí? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, no en base a sus obras de lo que son o de lo que harán, sino de la pura gracia de Dios que desde la eternidad nos eligió. Juan 1 nos dice, a lo suyo vino. Vean, ¿o nos queda duda? Dice, a lo suyo vino. No vino a todos, a su pueblo, a sus elegidos, a los que Él predestinó, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Y esto, obviamente, es para muchos una piedra de tropiezo, una roca de ofensa. Ay, sí, muy dignos, como si fueran la divina garza, miserables pecadores. Bueno, nosotros también, ¿no? A lo mejor hasta les ganamos. Pero si es piedra de tropiezo, porque dicen, ay, no, pues entonces Dios es quien sabe. No, no, Dios es soberano, punto. ¿Sí? Y nos escogió no en base a lo que somos o algo que vería que haríamos, sino de pura gracia. Porque el mismo apóstol Pablo sigue diciendo, no es del que quiere ni del que corre. Ustedes ya saben lo demás. Sino del que Dios tiene misericordia. Alabe a Dios, porque tuvo misericordia de usted y de mí, y por eso estamos aquí. Piense que podría estar en otra parte, haciendo no sé qué cosa. Pero hoy lo tiene usted aquí, injertado en el pueblo de Jesucristo, en su cuerpo glorioso, en la novia del Cordero, su iglesia. Jesús era consciente de esto, y por esto a menudo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a salvar a los que se autojustifican. Acuérdense, decía, no he venido a llamar a justos, sino... Bienvenido, señor pecador, bienvenida, señora pecadora, bienvenidos, jóvenes pecadores, bienvenidos, niños pecadores, porque solo para ellos y solo para nosotros. Si usted no es afectado, mire, aunque no está muy ancha la puerta, pero le aseguro que sí cabe, ¿sí? Pero todos los que estamos aquí somos pecadores, pero lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de tener muy presente que es Jesús quien dio su vida por ellas, por sus ovejas, sus ovejas. ¿Nos queda duda? Juan 10:11, si de este lado me ayudan. Versículo 14, si me ayudan de este otro lado. Juan 10:11, aquí a mi izquierda, y Juan 10:14. Juan 10:11, escuchamos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Ahora, no, dice, ahí dice generalizado. No, lea el versículo 14. ¿Alguien por acá? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco mis ovejas.
Hermano Gabriel, Jesús ya lo conocía. Lo amaba tanto y lo sigue amando tanto que fue concatenando todos los hechos históricos hasta que llegó el día, pues voy a ver qué dicen estos palabreros. Y lo atrapó el Señor. Y así con cada uno de nosotros. Y dice, y ellas, mis ovejas, oyen mi voz. Por eso está usted aquí. Porque usted oye la voz del Cordero, la voz del buen pastor. Por eso estamos aquí, hermanos. Pero todavía no explicamos. Porque hemos hecho una declaración. Y no podemos hacer declaraciones temerarias que no puedan ser redimidas por la misma Escritura. Que Jesús significa Dios salva. ¿De dónde hemos sacado eso? ¿Una idea de la manga del saco? No, no somos magos. Seguimos. Vino a salvar a su pueblo. A eso vino. Y este pueblo está formado por todos aquellos que Dios el Padre, en su soberana gracia, ha predestinado para vida eterna. A los elegidos, no por sus obras de ellos, sino por su puro amor eterno y soberano. A esos, y solo a esos, vino a rescatar Jesús. Estos son los nacidos, como dice el apóstol Juan, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. Por eso era la circuncisión, para que el hombre entendiera que no era a través de ese acto que los hijos nacían, sino solo por la soberana voluntad de Dios. Dios es el que da la vida, a diferencia de los griegos, que creían que solo por eso pues ya hay niños. Eso debemos de tenerlo entonces muy claro. Lo dice Juan 1:13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Juan 1:13. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Nacieron de qué? De Dios. Y punto. Por eso insistimos. No es del que quiere. Y no solo una insistencia personal, sino una declaración profética del profeta Jeremías y del apóstol San Pablo, que después la retoma. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Puede pensar en eso, joven hermano? Que Dios ha tenido misericordia de usted. Porque a lo mejor ahorita estaría formado en las filas para ver cómo pierden los pollitos de América. A lo mejor estaría usted allí, ¿no? No sé. Pero hoy el Señor lo tiene aquí. Pues hermanos, este es el verdadero evangelio, el mensaje del Adviento. Si en esta temporada de Adviento omitimos hablar del pecado, nos quedamos sin Adviento. Si desplazamos a Jesús como el centro del Adviento, también nos quedamos sin Navidad. Y usted solamente verá un señor gordo y bonachón vestido de rojo, el ídolo mercantilista. Jesús es el nombre personal del Hijo de Dios. Jesús es la forma griega de la palabra hebrea Joshua, que se traduce como Josué. Ese nombre deriva de la raíz Yasha. Yasha, que más tarde cambió en Hoshea. Hoshea, que significa salvar. Así entonces, lo que está diciendo, o lo que está haciendo el evangelista Mateo, es traducirnos la palabra Joshua de su significado original del hebreo a su equivalente griego, Jesús. Por eso le añade la explicación: Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Así pues, el vocablo G, nosotros leemos G, en hebreo es Ye, corresponde al apócope de Jehová. ¿Ya vieron G? Ahí está, G, Jehová. La terminación sus, para nosotros en nuestro idioma, corresponde a la raíz hebrea Yasha, sus Yasha, que significa salvación. Luego G debe traducirse como Jehová, y luego Yasha como salvación. Entonces Dios es salvación. Jehová salva. Eso significa el nombre de Jesús, que solo Dios salva y no hay otro fuera de Él. Lamentablemente, muchos de los judíos contemporáneos de Jesús no repararon en esta frase, porque ellos esperaban un Salvador. Sí, pero un Salvador que los salvara de la opresión política de los romanos. Hoy en día también hay quienes pierden el verdadero sentido del advenimiento de Jesús. Y antes de cualquier cosa, el hombre debe mirar hacia la realidad de su existencia, su pecado. Es algo que no podemos soslayar. Esto era de los judíos. Pero nosotros tampoco cantamos malas rancheras, porque hemos reducido y confundido el pecado solamente con inmoralidades. Es cierto, las inmoralidades son pecado, pero esta visión es una reducción de las amplias dimensiones de lo que el pecado significa. Por eso tenemos que ir a la totalidad de las Escrituras para poder entender en su perfecto contexto las declaraciones que encontramos en los textos que leemos. Hay dos significados que la Biblia le da y que debemos traer aquí. Uno es hamartía, que se traduce como pecado, y el otro es anomía, que también se traduce como pecado. Y tenemos que ver qué significan estas palabras, porque dice Jesús es el nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuáles? Pues si ni fumo, ni me emborracho, ni soy adúltero, ni guaguá, ni ralá, ni miau. Nada. Nos sentimos limpios. Bueno, porque nosotros hemos hecho nuestro propio código moral, nuestro propio código de valores. Pero debemos de ser medidos con la palabra, no con los códigos inventados por nosotros. Bueno, lo primero que leeríamos entonces, hermanos, en las Escrituras, ¿sí?, es cómo encontramos lo que dice aquí la palabra de Dios. En un pasaje del Nuevo Testamento, que en un momento voy a decir, usa esta frase: autos gar sosei ton laon auton apo ton amartion auton. ¿Le entendieron? No. Yo tampoco, seguro que los pastores igual. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Y para eso el Señor ha levantado profetas. Miren, aquí en el versículo 28, donde dice, porque Él salvará a su pueblo. Allí dice, autos gar so sei. Ahí está salvación. Él salvará. Luego dice, ton laon, a su pueblo. Estamos tomando el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Ahora, la otra frase, de sus pecados. ¿Están viendo el pasaje, hermanos? Si no, pues estoy solito hablando. ¿Sí? ¿Sí tienen abierta su Biblia? Ah, bueno, ahora vean ahí. Dice, de sus pecados. Esa frase, de sus pecados, leemos, ton amartion auton. Eso
lo que dice en griego, ton amartión autón. Entonces usa la palabra. Primero hay que atender el primer significado bíblico de pecado. Y el primer significado que encontramos aquí es ge amartía. Ge es un artículo femenino y amartía es un sustantivo. Perdón, es jamartía. Jamartía, como dice pecado, póngale ahí en su Biblia, hermanos, porque su Biblia debe predicar sola. A un ladito de donde dice pecado pongan jamartía. Jamartía significa, escuchen, error. La regaste, no le atinaste, error. 2, falta, no lo hiciste. 3, pecado. Sí, estos 3 connotaciones tienen: error, falta y pecado. Este es el sustantivo. Ahora veamos el verbo. El verbo de este sustantivo que amartía es amartano. Tiene la misma raíz. Jamartano, que traducido es errar. Es decir, no dar en el blanco. O sea, pecado significa no dar en el blanco. 2, no alcanzar el objetivo. Esa es otra acepción de pecado. Y 3, equivocarse. O como diríamos nosotros, regarla. ¿Sí? Esta es la palabra que usa ahí, amartía. ¿Qué es lo que significa entonces esto? Que el hombre ha fallado en el cumplimiento de su oficio. El hombre no vino al planeta Tierra en plan de turista. Génesis 2:15 dice: y Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que se rascara el ombligo. Así dice. ¿Para qué? Para que lo labrara. ¿Y qué? Y lo guardase. Ese es su oficio, esa es su tarea. ¿Pudo cumplir el hombre con esa tarea? No. Por eso falló, erró, no le dio al blanco. Ese es su primer pecado, el no estar cumpliendo con esta tarea. ¿Quién hace medicina? ¿La comunidad cristiana? ¿Quién hace política? ¿La comunidad cristiana? ¿Quién hace todo eso? Nosotros no. Nosotros estamos en nuestro búnker, aleluyando domingueramente y punto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Al fin y al cabo, que ya tengo mi apartadito en Jardines del Recuerdo. No, hermanos. Dios nos puso aquí para trabajar en su reino. Y usted y yo no estamos haciendo nada por su reino. Hemos fallado. Ese es nuestro pecado. No hemos traído esas esferas a los pies de Cristo. No hemos alabado a Dios con la biología. No hemos alabado a Dios con el comercio. No lo estamos alabando con nuestro trabajo. Trabajamos solo para comer. Solo correteamos ¿cómo se llama? Le iba a decir lechuga. Solo trabajamos por amor a la otra vez lechuga, a la chuleta, hermanos. Solo estamos correteando el cheque. ¿Cuándo pensamos en nuestro prójimo? ¿Cuándo pensamos en Dios? Ese es nuestro pecado, hermanos. ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo sí? ¿Ven? No tenemos directrices políticas verdaderamente escriturales para la educación, para la economía, para el arte, para todas esas esferas. Entonces no podemos reducir el pecado solamente a moralidades. Claro que la inmoralidad es pecado, obvio, pero no es lo único. La palabra pecado también tiene otra implicación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Alguien lo puede leer? Todo aquel
que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien, ahora bien, la segunda parte donde dice, pues el pecado es infracción de la ley. No perdamos de vista que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y por eso tenemos que recurrir a los idiomas originales en que fue escrito la Biblia para poder ampliar y entender el significado de las palabras. No es que esté mal traducido, es que a veces no se puede captar en la traducción todo el sentido de la palabra original. Ahí, en esa segunda parte, donde leemos, pues el pecado es infracción de la ley, leemos caí y ge amartía estin ge anomía. Así que pecado, y aquí se traduce como anomía. Esta palabra anomía, ¿ya la notaron ahí, hermanos? Sí, porque saliendo de aquí tienen que salir a predicar, Saliendo de aquí, miren, esto es lo que hoy vimos, ¿sí? Díganle a sus nietos, díganle a sus hijos, aquellos que faltaron, que se quedaron dormidotes, díganle, mira, esto es lo que hoy aprendimos. Anomía. La palabra clave aquí es anomía. Es una palabra compuesta del prefijo a. Sepárenlo. Este prefijo a significa falta, carencia, sin e ir en contra de. Todos estos significados, ir en contra de. Y la siguiente palabra, nomía, viene del vocablo griego nomos, ley. Entonces, anomía significa estar contra la ley, no hacer la voluntad de Dios. Dios te dice, no hagas esto, y ahí vas. Como dice Proverbios, como buey al matadero. Y eso es ofender al buey todavía, hermanos. Porque el buey no va al matadero, lo llevan. Y nosotros vamos voluntariamente, ¿sí? Que es muy distinto. Entonces, pecado también es que infringir las leyes de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Porque llamará a Jesús, su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué pecado? Sí, de las inmoralidades, correcto, pero también de haber errado en el blanco, de no cumplir con la voluntad de Dios, pero además estar contra la ley de Dios, que ese es otro pecado todavía más grave. Primer acerto: el mundo es de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo creó y a Él le pertenece. Y no ha renunciado a su derecho de autoría. Job 41:11. ¿Alguien me puede ayudar y leerlo? Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado a mí para que yo esté con Él? Todo lo que hay debajo del cielo es ¿qué? Entonces, ¿cómo decimos? Mi coche, mi casa, ¿sí? Mi hijo. ¿Cuál? Si tú eres solo depositario de ese hijo, eres solo depositario de esa hija. ¿Qué cuentas le vas a entregar a Dios de tu hijo? ¿Qué cuentas le vas a entregar a Dios de tu hija? Pero además, hermanos, en el universo entero existe un orden, ley cósmico establecido por Dios. No existe el azar. Veamos, por ejemplo, Jeremías 10:12, de este lado. Jeremías 10:12. Y aquí a mi derecha, Jeremías 31, versículos 35 y 36. Leemos, escuchamos primero Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. No solo lo hizo, dice, lo puso en orden, ¿qué? El mundo. Esto es orden, ley cósmico.
El cosmos no gira al azar, gira alrededor de leyes establecidas por Dios. Por eso cuando uno entra en el planetario Erro, híjole, si tú, ahí sale un espantadote, ¿no? No, que se va a acabar y que el sol y que todo eso, ¿sí? Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Sí? Esto no se acaba hasta que se acaba, y se acaba cuando Dios dice que se acaba y punto, ¿sí? Pero además recuerden, Apocalipsis dice, no tenían necesidad de sol, porque ¿qué? Bueno, dice de luz. Porque Dios es la luz. Ahí está, si se acaba, pues ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pero leamos ahora Jeremías 31, versículos 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Gracias, hermano. Vean, en el primer pasaje leímos, ¿sí? Hay un orden cósmico. En el segundo pasaje es que este cosmos está bajo leyes de Dios. Por eso hablamos de un orden, ley cósmico. Ahora, ¿qué significa anomía? Ir contra de esa ley, ¿sí? Ir contra de esa ley. Si usted tiene necesidad de comer y mata a un conejo para comer, amén, Dios se lo ha dado. Pero si usted mata 100 conejos para desollarlos y tira usted allí esa carne de conejo, entonces, hermanos, usted está dilapidando la ley de Dios. Los que matan las focas, los que matan los pájaros por el puro gusto, ¿no? Y darle, ¿no? Entonces vean, hermanos, cuántas cosas hacemos. Los cristianos, ¿sí?, que son muy limpios, ¿sí?, compran tamal, pero como son tan limpios no echan las ¿cómo se llaman? Cáscaras, las hojas del tamal adentro del coche, abren la ventanilla y pum, atrás. Y el otro que viene en su carro en su convertible, pues le cae aquí el tamal y dice, era de molito. No, pero podríamos dar, hermanos, muchísimos ejemplos, hermanos. Los perros, tan limpios que no hacen en su casa, pero van a hacer en la casa del vecino. Y podríamos seguir dando más ejemplos. Ahora atendamos la queja de Dios. Isaías 24:5. Todos lo podemos leer. Isaías capítulo 24, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice así: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Vean, qué queja tan directa del Señor. La tierra está contaminada, no por ella, es por usted y es por mí. Está contaminada por sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, hermanos. Entonces vean, hermanos, ¿por qué significa Jesús, Dios salva a su pueblo de sus pecados? Porque va más allá de lo moral, va precisamente a estos dos puntos. Hemos errado, hemos fallado en lo que Dios demanda de nosotros porque lo ignoramos. Porque esta es otra queja del Señor. Mi pueblo pereció por falta de... Son unos burros, dice. Sí, hermanos. Miren, ¿cuántos estamos ahorita? Ahora díganme, ¿cuántos vienen a la escuela dominical? 10 nada más. Vean. Entonces, ¿cómo no nos van a crecer las orejotas? ¿Cómo no? Entonces vamos a estar infringe la ley de Dios. Porque no conocemos la... ¡Ah, ya me tienes atacado! ¡Por iglesia! No, momento. Distingue bien el orden cúltico, que es este, de tu obligación allá afuera, en el reino de Dios. Porque allí tú sigues siendo cristiano.
no solamente aquí, también allá afuera. En resumen, el pecado es un acto de incredulidad. El pecado es un acto de rebeldía. El pecado es un acto de contumacia, de incredulidad, porque no son suficientes para el hombre las bendiciones que recibe de él, ni las advertencias de parte de Dios, porque no puede alegar ignorancia, porque Dios le ha dicho, no hagas esto. Dios le ha dicho, haz esto, pero usted lo hace. Eso se llama incredulidad, porque Dios dijo, si haces esto, morirás. Éjele, ni me pasa nada. Me comí la manzana y no me pasó nada. Estoy igual. Sí, mijita, sí, mijito, ¿cómo no? Espérate los resultados. ¿Sí? El que es alérgico al chocolate, que se eche sus chocolates. ¿Sí? Que es sabrosos ahorita, a ver al ratito. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, los efectos no es necesario que sean de inmediato, pero la sentencia ahí está. Pero también hemos dicho que el pecado es un acto de rebeldía, porque conociendo la voluntad de Dios, de cualquier manera se infringe la ley, las leyes establecidas por Dios. Eso es entonces rebeldía. Si ya lo sabemos y lo hacemos. ¿Qué leyes nos ha dado Dios? Un sinfín. Pero como ejemplo podríamos citar las leyes establecidas por Dios, como las leyes de convivencia social. Ejemplo, no matarás. Ya explicamos en qué consiste ese mandamiento. No cometerás adulterio. Hermanos, es el pan nuestro de cada día en nuestra sociedad. No hurtarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, etcétera. De una u otra manera, hermanos, estamos infringiendo esa ley. Pero también hay pecado de contumacia, incredulidad, rebeldía y contumacia. ¿Qué significa contumacia? ¿Sí? Hay contumacia en un pecado cuando hay dureza en nuestro corazón. Me vale nada, yo lo hago porque lo hago. Eso es contumacia, hermanos. La contumacia, ¿sí? Se endurece nuestro corazón y nos aferramos porfiada y tenazmente a nuestro error y seguimos montados en nuestro macho. Y nos dicen nuestros padres es pecado, nos dicen nuestros hermanos es pecado, pero nos quedamos ahí. Eso es contumacia, hermanos. No es inocencia, porque lo sabían, pero no lo creyeron. Por eso es de incredulidad. Pensaron que no iba a pasar nada y ya se dieron cuenta que sí pasó. Ya ven que sí. Entonces, hermanos, por eso dice el salmista, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio. Y necio en latín es necius y significa ignorante. Hoy tenemos otra idea de necio. No, necio significa simplemente ignorante. Eres un ignorante de la ley de Dios. Así que, hermanos, de eso nos salvó Jesús. Todo eso lo llevó Cristo a la cruz. Todo eso sufrió por usted. Todo eso sufrió por mí. ¿Qué le cuento de sus pecados? Ni le cuento de los míos, porque me quema con leña verde, hermanos. Pero de una cosa sí estoy seguro. Mi Dios me ama y me llamó con toda mi rebeldía y contumacia y me arrojó a los brazos de mi Salvador, de mi Jesús, el cual nunca me rechazó, me abrazó con todo y aquello que yo había blasfemado contra él.
Así que, hermanos, para concluir, Jesús salva de nuestros pecados. Sí, porque tómese nota, Dios es un Dios ofendido. Está ofendido por el pecado del hombre. Cuando atrapamos a un ladrón o a un homicida y lo metemos a la cárcel, lo metemos porque le ha fallado a la sociedad. Sí. ¿Y Dios qué? Dios ha sido el primer ofendido, porque Él ha dicho no matarás. Y ha matado a alguien que es imagen de Dios. Dios ha dicho no robarás. Y asaltó de forma violenta o engañosa, pero asaltó a su prójimo. ¿No está por esto ofendido Dios? Sí, también Él está ofendido. En la justa ira divina, el pecado debe ser castigado, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Pero este Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar a los hombres de las terribles consecuencias del pecado. Solo por la fe en Jesucristo podemos ser salvos de nuestros pecados. Crea en Jesucristo y sus pecados serán perdonados. Por tanto, para nosotros como iglesia debemos tener presente el significado de los nombres de Cristo y su testimonio, y expliquemos esto a nuestros hijos, a nuestros familiares y a nuestros vecinos. Hagamos un tiempo especial para leer algunos de los evangelios y así poder entender el significado del advenimiento de Cristo. Se aproxima la fecha, hermanos, de una celebración universalmente dada, la Navidad. Celebremos la Navidad como familia. Celebremos la Navidad como iglesia, pero hagámoslos dirigidos por la palabra de Dios y no por meras tradiciones o puras locas imaginaciones nuestras. Que Dios nos preserve en su santo evangelio. Amén. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, gracias por tu Hijo Jesús, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Señor, vienen a nuestra memoria su humillación en el pesebre, su humillación ante manos injustas, juzgándolo hombres corruptos, juzgando a un inocente y dictando a un hombre corrupto contra un inocente. Viene a nuestra memoria y a nuestra mente las imágenes del Jesús atormentado ante la soldadesca, atormentado en la cruz, manifestando su humanidad, su dolor, su sed, sus flaquezas y su angustia. Elí, Elí, lama sabactani, porque me has abandonado, porque llevaba nuestros pecados. Señor, que todo esto lo tengamos en nuestro corazón presente y en nuestra celebración recordemos el alto costo de nuestra salvación. Ese Jesús que venció a la muerte, que venció al sepulcro, triunfó y subió y está ahora a tu diestra y que nos protege y nos cuida, Señor. Padre, pero te queremos pedir perdón porque hemos sido piedra de tropiezo para otros. Nuestros hijos, Señor, ¿dónde están? Nuestros hijos, ¿qué hacen? Son apóstatas, son rebeldes, y eso lacera nuestro corazón, eso duele en nuestro corazón. Por eso venimos ante ti para pedirte perdón
y suplicarte que rescates a nuestros hijos, rescates a nuestros parientes, rescates a nuestros amigos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador.